Presenta Santander Pyme. Abrí tu cuenta Pyme online. Santander, el banco que banca a las pymes. Bioxel, Sebel, Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Renault, UTE. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo, Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel, Inco, CUTSA, FMC. Soñamos un futuro con más motivos para brindar, porque antes que todo, estás vos. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Estudio Brun Costa. Grupo SACEM, una gran obra, se construye con un gran equipo. Y SWAT te ofrece el mejor servicio de hidroterapia para la rehabilitación de lesiones en la clínica del Estadio SWAT. Informate por el 2487-7047. Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Más adelante vamos a estar con Gabriel Velasco, que es el alcalde del municipio de uno de los más poblados de Montevideo, con un abanico amplísimo de problemas. Vamos a estar con la columna de Jaime Saavedra sobre el sistema carcelario. Y esta semana, en los últimos días, salieron las cifras de pobreza y vamos a analizarlas con el sociólogo Fernando Filgueira. Fernando, gracias por estar. Muchas gracias, Gabriel. Jefe del Fondo de Población de Naciones Unidas. Tenemos una columna mensual, pero bueno, merecía la pena que estuviera ahora acá. Y estamos con Fede Comesaña. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches a todos. Vamos a empezar con algún análisis de las cifras con Fede y luego pasamos a Fernando, ¿sí? Bien, hoy más que en las cifras y en lo que es el fenómeno de la pobreza, me voy a concentrar sobre todo en analizar los números y ver cómo se ven normalmente los números de pobreza y cómo, hasta dónde llega el alcance de la estadística y lo que nos ayuda a entender la estadística sobre la pobreza y hasta dónde las construcciones del discurso. Entonces, veamos primero la línea de pobreza, un indicador que ya hemos analizado en este espacio durante varias oportunidades, las limitaciones que tiene a la hora de entender el fenómeno de la pobreza. Esto trae una sola dimensión de la pobreza que tiene que ver con el ingreso de las familias y si es suficiente o no para satisfacer una canasta de productos y servicios que satisface mínimamente necesidades que son infinitas. Entonces, veamos primero lo que normalmente se ilustra sobre pobreza y la evolución 2013-2022. Cuando hacemos zoom en esa primera gráfica y nos concentramos en la línea, vemos los clásicos saltos de los últimos años y lo que normalmente se habla. 2013 en adelante, una baja de la pobreza hasta 2017, luego un aumento de la pobreza con un pico durante la crisis del COVID y luego una caída del indicador durante los últimos 2 años. Sin embargo, eso no es lo que traen los números. Lo que dice la estadística y lo que nos trae la encuesta continua de hogares, sin embargo, se parece más a esto que vemos acá. Esto que vemos acá es un conjunto de cajitas. Cada una de esas cajitas corresponde con un intervalo en el cual durante un determinado periodo la encuesta nos dice, mira, la pobreza está entre este valor y este otro valor de acá. Es decir, para el último año, en particular 2022, la pobreza está entre 9,3 y 10,5. Y esto es el concepto de intervalos en el cual se basa la inferencia estadística, que es lo que nos permite a través de una pequeña muestra saber cuál es el valor que tiene una determinada variable en una población mucho más grande. Cuando uno calcula a través de esa metodología y no está recibiendo un valor, ¿no? Dice la pobreza es 9,9, como veíamos en la gráfica anterior. Lo que nos dice es la pobreza está entre 9,3 y 10,5 con una probabilidad de un 95%. Es decir, en el 95% de las muestras que saquemos de estas características y la pobreza va a estar ahí, en ese intervalo.
pero en ese intervalo no tenemos nada para decir. No sabemos, no es que sea más probable que esté en el medio del intervalo o en una punta del intervalo, no. La pobreza está en ese intervalo. ¿Y qué pasa en particular en el último año? Pero pasa, vamos a ver, en varios periodos. Lo que pasa es que se solapan esos intervalos como vemos en esta gráfica. Es decir, hay una parte que comparte el intervalo 2021 con el intervalo 2022. Es decir, acá lo único que podemos decir es que la pobreza, si vemos, está en 2022 entre 9,3 y 10,5. Pero respecto al año pasado, no sabemos si aumentó, no sabemos si bajó, sino que están en intervalos muy similares. Eso lo que nos limita es el análisis que hacemos cuando conectamos puntos. Cuando conectamos puntos nosotros decimos, bueno, bajó porque la estimación puntual, el medio de los intervalos, sí, está más bajo ahora, pero sin embargo no podemos decir mucho. Y eso pasa muy seguido con este indicador, en particular como también con los indicadores de empleo. Son fenómenos que solo se pueden analizar en el mediano plazo porque los indicadores que tenemos no tienen una precisión como para poder seguir en el día a día lo que sucede con un fenómeno que tiene otra temporalidad en los factores que lo determinan. Si vemos, por ejemplo, analizamos lo que es 2019, 2020, 2021 y 2022, vemos que 2021 se solapa con 2022 como veíamos, o sea que lo único que podríamos decir, sí, en 2019 la pobreza aumenta, 2021 baja, pero 2022 podemos decir que se mantiene o que se mantiene relativamente estable según los datos que tenemos. Y si vamos para atrás en el tiempo, vemos que en 40% de los últimos 10 años, o sea, 4 de los últimos 10 años, tenemos datos solapados en los intervalos, con lo cual tampoco podíamos decir mucha cosa. Sin embargo, en el discurso político, y a veces también en la tentación de analistas y de periodistas, vemos que se habla y se crea una narrativa en torno a esto conectando puntos. Pero la conexión de esos puntos se lo ponemos nosotros, se lo damos nosotros, no es lo que viene de los datos y lo que objetivamente podemos decir. E incluso si nos ponemos más estrictos y en vez de tomar esa confianza del 95%, la tomamos a un 99% y queremos dejar los datos, ahí va a ser mucho más difícil a sacar conclusiones sobre lo que está pasando. Es decir, tenemos un indicador que es limitado para entender un fenómeno que es bastante más complejo, pero a la vez los datos se mueven a una velocidad que no es la que nosotros queremos, porque queremos evaluar una gestión de gobierno, queremos evaluar una realidad económica y queremos evaluarla ya y entender qué está pasando en tiempo real, cuando en realidad estos datos suelen ser más estables en el tiempo. Y cuando lo vemos en el largo plazo y vemos acá qué pasa en las últimas 3 décadas del indicador, ahí sí vemos algunas cosas que podemos decir. Por ejemplo, vemos periodos de relativa estabilidad del indicador en la década de los 90, vemos un proceso muy, pero muy fuerte de deterioro durante la recesión del Uruguay entre el 99 y el 2002, con arrastre hasta 2004, donde llega a un máximo el indicador. Luego, un periodo relativamente lento de volver a los niveles anteriores y luego una baja de nivel que acá entre 2014 y 2020 podemos decir se estabiliza el indicador en un nivel más bajo que los años 90, en una economía que es mucho más grande y tiene también otras herramientas de contención social. Lo interesante de analizar la crisis del COVID acá es que hay un repunte del indicador que luego empieza a desarmarse también rápidamente. Y ese disparo de la pobreza no fue un disparo muy significativo cuando se lo compara con una crisis de la magnitud que fue, por ejemplo, la crisis de 2002. Claro. Entonces, es un indicador que nos permite decir cosas quizás en el mediano plazo, cosas no tan interesantes como la que normalmente se suele decir de aumentó la pobreza, hay 70.000 pobres menos, y más cuando lo vemos en número. Cuando lo vemos en número, por ejemplo, si comparamos 2019 con 2022, ¿aumentó la cantidad de pobres? Sí, porque veíamos que no se solapan esas cajitas que tenemos de intervalos, pero aumentó entre 7.000 y 70.000 personas.
No sabemos cuánto entre medio de esas personas. Cuando la población uruguaya, además, está calculada en base a estimaciones de población, como no hay un censo desde los últimos 15 años, se estima el crecimiento de la población y se estima que entre 2019 y 2022, bueno, hay casi 40.000 personas más en el Uruguay. Eso tampoco sabemos si es así. Con lo cual, hablar de números también está contaminado por esa incertidumbre que tenemos al respecto. Y muchas veces decimos, bueno, o nos horrorizamos o nos congraciamos de que la pobreza aumentó en tanto. Y sin embargo, es muy poco lo que nos dicen los números, sí son muy útiles para entender fenómenos más en el mediano plazo y entender sobre todo dónde estamos parados, que pensar en una pobreza entre 9,2 y 10%, y bueno, en el análisis del fenómeno quizás no haga tanto la diferencia. Está bueno, Fede, porque siempre vas contra el discurso político, digamos, que simplifica las cosas y sale a festejar que bajó la pobreza cuando no sabemos si efectivamente fue así, ¿no? Fernando, y aparte de esto, siempre lo mismo, ¿no? La medición de la pobreza por un solo indicador, ¿no? Sí, la pobreza monetaria. Como decía Fede, digamos, los conceptos, un concepto como el de pobreza implica un conjunto de dimensiones extremadamente amplios. Y siempre que después tenemos que medir eso con algún tipo de registro, perdemos una cantidad de esas dimensiones. La metodología, en definitiva, la metodología en las ciencias sociales, no es otra cosa que olvido selectivo. Es decir, la única forma que tenemos de construir categorías y de poder medir y de representar el mundo es olvidando selectivamente otras características que también pueden ser relevantes. No sé si se acuerdan del cuento de Borges, de Funes el Memorioso. Funes se acordaba de todo. El gato que él veía en la mañana no era el mismo gato que él veía en la noche. La sombra le daba diferente, el pelo le había crecido un poquito. La categoría mesa, esto es una mesa, pero bueno, hay mesas de 4 patas, hay mesas como estas. Si yo me acuerdo de todas las características de un fenómeno, no lo puedo medir, ¿sí? Entonces siempre tengo que olvidar. Y el olvido es selectivo. ¿Por qué el método de ingreso y el método monetario se ha transformado tal vez en uno de los métodos más dominantes de medición? Bueno, en sociedades altamente monetizadas es una de las formas fundamentales de acceso al bienestar. Si uno se va a África subsahariana o se va a economías de subsistencia, en verdad medir por el método de ingreso es problemático, ¿verdad? Porque muchas cosas no pasan por los ingresos de las personas. Además, si yo te dijera todas las operaciones que van en el proceso de cómo definimos los umbrales, es decir, los mínimos calóricos, luego la consideración de esa canasta, el estrato de referencia, luego el coeficiente de Orchansky, que en verdad es el inverso de Engels, que es la relación entre el gasto alimentario y no alimentario, y multiplicar por eso, decir, bueno, no solo estamos midiendo por ingreso, estamos definiendo un punto de corte único, que en verdad a la persona posiblemente no le cambia mucho si está un poquito por abajo o un poquito por encima de la línea. Sin embargo, nosotros lo consideramos. Y es importante por lo que decía Fede. Nos da tendencias. Nos ayuda a explicar movimientos hacia arriba y hacia abajo. Nos explica a veces por qué estamos trancados en un rango del cual no podemos salir. Nos ayuda a identificar dentro de ese rango diferentes características de poblaciones, de distribución, etcétera. Fede decía una cosa, si yo tomo 99%, menos aún. Es decir, menos aún porque cuanto más exigente soy yo en términos de la certeza que quiero tener, más grande es el intervalo de confianza que tengo que construir. Ahora, no podría ser el argumento inverso también. Si yo tomo 90%, entonces ahí esas diferencias que vos mostrabas sí van a dar significativas, ¿sí? Y bueno, estar seguro al 90% es bastante, ¿sí? Entonces, yo el único detalle que haría es, a veces cuando uno tiene otra información y empieza a ver 1 o 2 o 3 datos seguidos que muestran ciertos movimientos, uno puede empezar a sacar algunas conclusiones un poco menos de mediano plazo y un poco más de corto plazo. Que creo que las fundamentales que uno puede sacar acá son las que tú señalaste. Uno, cuando uno mira la serie larga,
uno ve un aumento muy marcado de la pobreza con la recesión y la crisis del 2002, luego una disminución relativamente importante que logra disminuir los niveles del 90. Pero que cuando lo comparamos contra COVID, el aumento enorme que se da en el 2001-2002, y este sí nos debería hacer reflexionar sobre algunas cosas. En el 2002 Uruguay carecía de un conjunto de instrumentos de amortiguación de recesión y crisis que sí tenía con la crisis del COVID. Por ejemplo, Un sistema de seguridad social que pasó de 40 a casi 60 y tantos % de personas con derecho al seguro de desempleo. Sistema de asignaciones familiares. Sistema de tarjeta Uruguay Social. Un modelo de salud con FONASA, con garantías, etcétera. Es decir, un salario mínimo que había aumentado notoriamente respecto a aquel rol más ancla de otras cosas, pero no verdaderamente de salarios. Es decir, hay una arquitectura de protección social que se construyó y que no es solo Uruguay, buena parte de América Latina, digamos, durante el consenso de Washington no construyó estos instrumentos de protección o eran muy hiperfocalizados. El aumento de las transferencias monetarias no contributivas, las pensiones no contributivas, la incorporación de procesos de formalización de la fuerza de trabajo con acceso a seguro de desempleo, seguro de enfermedad, etcétera, son amortiguadores que sin duda operaron para hacer. Luego el gobierno tiene que usar esos amortiguadores y tiene que ver qué innovaciones generar ante un shock de la naturaleza de COVID. Pero son herramientas que teníamos, que no teníamos y que ahora tuvimos. Y eso me parece que es importante rescatarlo porque lleva al país a un cierto acuerdo consigo mismo. Aquella discusión de si estaban bien las transferencias monetarias, no estaban bien. Es parte de la estructura de protección social que se da a un país. Tiene un costo, pero es parte de la estructura de protección social que se da a un país. ahora si quisiéramos pensar, imaginarnos cuál es la dimensión de la pobreza desde un concepto multidimensional, poniendo 6, 7 ítems, no tendríamos ni idea. No tenemos ni idea de cuánto desde el punto de vista cultural podemos considerar pobres hoy. Primero podemos discutirlo desde una perspectiva de materialidad. Es decir, aún sin considerar lo cultural, Sí. si a la pobreza por ingresos le agregamos Vivienda, otras dimensiones, también podríamos medirlo. que eso es más fácil de medir. Sí. Y generalmente va a aumentar un poco la pobreza porque los pobres monetarios no son idénticos a los pobres estructurales, ¿Y por cómo- ejemplo. por qué un poco? ¿Eh? ¿Por qué un poco? ¿Por qué no mucho? No, porque en general no son idénticos, pero tiende a dar una cierta consistencia. Si uno dice, mire, yo voy a definir si usted es pobre o no pobre por ingresos por un lado, y por el otro lado voy a definir si es pobre o no pobre a partir de si en la vivienda no hay hacinamiento, si hay sistema de excretas, si hay agua potable, si hay algún sistema de calefacción adecuado y para cocinar adecuado, supongamos, ¿no? Sí. Digo, si falta cualquiera de estas cosas, usted también es pobre, pero pobre estructural. Los universos no son iguales, pero están muy superpuestos. Por lo tanto, no es que estoy agregando otra cantidad igual de personas, ¿sí? Voy a tener, sí, algunos casos de lo que Rubén Kastman llamaba pobres recientes, es decir, gente que perdió ingresos, pero todavía lo estructural le funciona, y voy a tener también lo que él le llamaba pobres inerciales, gente que mejoró sus ingresos, pero todavía está hacinado o no tiene un sistema de excretas adecuado. Y eso te aumenta un poco los pobres totales, ¿no? Son los pobres, llamémosle, consistentes, o que son pobres monetarios y pobres estructurales, más los pobres inerciales, más los pobres recientes. Cuando se produce una crisis, por ejemplo, crecen los pobres recientes. ¿Sí? Seguro. ¿Por qué? Porque caen los ingresos, pero no necesariamente te quedaste sin excretas. Seguro. ¿Sí? Cuando un país crece rápido, pero no invierte en bienes públicos y en infraestructura, crecen los pobres inerciales, en general. Porque aumentan los ingresos, pero todavía no llegó el crédito en vivienda Sí, o sí. el saneamiento. ¿Es fácil cosas así. definir la pobreza en términos culturales? Bueno, y esa es la parte más difícil. Esa es la parte más complicada. ¿Cómo medimos los problemas de exclusión, de subculturas marginales, si así las queremos definir? Y más que cómo medimos,
cómo construimos teorías que nos ayuden a entender. Porque mal que bien, si yo te digo la pobreza monetaria, ¿de qué depende? En términos muy, muy gruesos, depende de dos cosas simplemente. La riqueza que tiene un país y cómo la distribuye. ¿Sí? Es decir, uno va a sacar gente de la pobreza o porque redistribuye mejor hacia los pobres, o porque crece, o por las dos cosas. ¿Sí? Y uno va a aumentar la pobreza monetaria si decrece la riqueza y uno distribuye peor. ¿De acuerdo? Sí. Las razones de eso son múltiples. ¿Qué pasa con el mercado laboral, tanto de la oferta como de la demanda? ¿Qué pasa con el sistema impositivo? ¿Qué pasa con el sistema de protección social y de prestaciones monetarias? Etcétera. Pero en el fondo, esos son los dos determinantes, ¿verdad? En la parte infraestructural también, digamos, uno puede decir, bueno, las inversiones que se realizan en infraestructura y cómo se distribuyen en el territorio, el acceso de las personas a capacidades monetarias para comprar alguna de estas infraestructuras. En lo cultural, cuando vamos a lo cultural, una primera pregunta es, ¿de dónde surgen estas predisposiciones normativas, ¿no?, de las personas? Que algunos están dispuestos a hacer un esfuerzo largo para ver los beneficios después y otros no. Que algunos tienen una orientación más clara a una plena dedicación laboral y otros no. ¿Quién distribuye estas orientaciones normativas? Porque ¿quién distribuye el dinero? Lo sabemos, mercado laboral, el Estado, etcétera. Pero, ¿por qué tenemos subculturas? ¿Por qué tenemos marginalidad? ¿Por qué tenemos estos problemas normativos de integración social? Bueno, tenemos que empezar a verlo, porque si no, terminamos muchas veces culpando a la víctima, digamos. Sí. El pobre es pobre porque es pobre, Sí, ¿no? sí. Cuando en verdad, cuando tenemos segregación territorial o segregación barrial, sabemos que entonces somos más pasibles de reproducir este tipo de culturas. O cuando tenemos una tasa de prisionización que anda, bueno, estamos en las 14.000 personas, pero que si le agregamos flujo, la cantidad de gente que pasó por la cárcel es impresionante. Bueno, la subcultura carcelaria la estamos desperdigando en el territorio, y en ciertos territorios en particular, en forma muy marcada. Entonces, obviamente lo normativo importa. Es decir, lo que la gente hace con sus activos, con su capital humano, con su capital físico, con su capital social, importa. Y por lo tanto la orientación normativa de cómo quiero yo utilizar eso, cómo lo protejo, cómo invierto en ello y cómo luego lo utilizo, importa. La distribución diferencial de por qué algunas personas lo hacen de cierta manera y otras de otras maneras, bueno, ¿dónde está la estructura de oportunidades que distribuye diferente estos elementos normativos? Y de nuevo vamos a mucho de lo que siempre hemos conversado, es decir, las cosas más monetizadas son más fáciles de medir, las medimos, etcétera. Estas otras cosas tenemos menos teoría sobre ello, menos medición sobre ello, pero sabemos que en verdad son absolutamente claves luego para esto. El que contemos con 2, 3 generaciones en torno al 10%, digamos, que la pobreza no haya podido bajar del 10%, muchos años, desde los años 70 en adelante prácticamente, bueno, implica una reproducción intergeneracional de la pobreza material que incide en la solidificación de ciertas pautas culturales también. El que no haya personas modelos de rol. Una pregunta cuando uno se hace, ¿por qué baja el embarazo adolescente? Entonces decimos, bueno, los subdérmicos, ¿sí? Pero los subdérmicos tienen otro efecto. Los subdérmicos hacen que haya mucho menos mujeres de 15 a 19 años en esa misma comunidad que son madres. Y eso habla de modelos de rol, porque la gente, una joven de 13 o 14, se mira en otros modelos de rol, ¿verdad? Entonces los modelos de rol importan. Y esos modelos de rol, cuando uno segrega a la población, solo los pobres por un lado, los ricos por el otro, etcétera, perdón, esos modelos de rol cruzados uno no los tiene, ¿verdad? No solo para los sectores bajos, también es preocupante la segregación en los sectores altos, ¿no? Que carecen de otros modelos de rol. Pero sin duda, lo normativo es clave, sobre lo normativo sabemos menos. La clave es segregación territorial, segregación educativa y segregación de otros circuitos, transporte, etcétera, son los mecanismos que van destejiendo las telas que nos unen y nos hacen generar orientaciones normativas y muchas veces solidificar orientaciones normativas radicalmente distintas. Fede. Normalmente cuando se analiza el dato de pobreza, también se analiza el dato de pobreza infantil.
y se lo suele poner en la misma línea de temporalidad, es decir, dice, bueno, la evolución de la pobreza infantil y ha aumentado y ha bajado, y se le suele hacer una lectura hasta ciertamente diferente a la que se hace del dato de pobreza. Sin embargo, a mí me interesa pensar el dato de pobreza infantil desde la perspectiva de, como sociedad, en el 10% de los pobres o en el 7% de los hogares pobres, cargamos la responsabilidad de criar al 20% de los niños que hoy están entre los 0 y 6 años en el Uruguay. Exacto. Y eso no tiene una connotación en realidad, ya más allá del fenómeno en sí mismo de la pobreza infantil, desde el punto de vista de la responsabilidad que tenemos como sociedad para esos niños, pero también para esos hogares que le estamos dando un peso mucho mayor del que pueden tener. Y ahí juega mucho el rol también, ¿no? Sin duda. Ahí juega el balance generacional, la forma en que Uruguay construye sus sistemas de mercado laboral y de protección social, y que genera un balance generacional del bienestar muy negativo en términos intertemporales. Que es lo que vos decís, es decir, no es lo mismo una población adulta mayor con un X% de pobreza para el futuro que una población infantil con un X% de pobreza para el futuro. Uruguay tiene niveles de pobreza infantil en términos regionales bajos porque tiene niveles de pobreza bajos. Pero la relación entre pobreza infantil y pobreza en el resto de las edades es de las peores de la región. Uruguay tiene de las peores relaciones en términos de región. Y esto que se dice de que es inevitable muchas veces, porque muchas veces dice, bueno, la pobreza infantil que sea mayor que la otra pobreza es inevitable. ¿Por qué? Porque las parejas son más jóvenes, están en la primera etapa de la vida, porque los hogares más pobres tienen más hijos, cosas de ese tipo, ¿verdad? Bueno, esto que, por supuesto, estas dimensiones operan hasta cierto punto, no es cierto cuando miramos la evidencia internacional. Hay países que han logrado o bien equiparar los niveles de pobreza. La pobreza en la infancia es igual a la pobreza en otras edades, o incluso, como el caso de los nórdicos, en donde la pobreza infantil es más baja que la pobreza en el resto de la población. Ahora, para ello hay que tener políticas específicas, ahí sí claramente de redistribución de oportunidades y de resultados, ¿sí? El otro tema que es importante es cuando pensamos la discusión filosófica sobre igualdad de oportunidades o igualdad de resultados. Como la neurociencia hoy nos explica que entre 0 y 2 años, en verdad, entre el fin del periodo gestacional y los 2 primeros años, se produce en el armado, digamos, del hardware, ¿no? de las conexiones básicas que el chiquilín va a tener para aprender después. ¿Cuál es la estructura de oportunidades de ese niño o de esa niña? Son sus familias, fundamentalmente son sus familias. Algo de salud, algo de CAIF, algo de licencia maternal y paternal, eso del Estado, pero el resto son sus familias, ¿estamos de acuerdo? Si las familias son radicalmente desiguales, entonces no hay estructura de oportunidades igualitarias. Digo, tiene que haber un piso mínimo de bienestar para las familias con hijos si nosotros queremos empezar a hablar de igualdad de oportunidades. No es meramente el sistema educativo el que te lo corrige después, ¿sí? Y en Uruguay en particular estamos en deuda, dada la evidencia que vos mostrabas recién. Una buena noticia es cuando comparamos semestre contra semestre, semestre 2022 contra semestre 2021, vemos una caída de 0 a 6 estadísticamente significativa. La comparación entre semestres todavía es complicada porque la encuesta de hogares normalmente comparaba año contra año, ¿verdad? Es decir, que hay que ver. Pero hay alguna evidencia que sugiere que podemos haber tenido en este último tiempo, no una mejora en la pobreza infantil, porque COVID nos llevó todo para arriba, pero una mejora en la razón entre pobreza infantil y pobreza general. Hay que ver, los datos son todavía muy tentativos. Hay algunas decisiones que el MIDES tomó con respecto al tema de transferencias monetarias que pueden ayudar a pensar en la parte de transferencias monetarias un poquito más de apoyo allí en las familias con hijos más pequeños, y también la no supresión de las asignaciones familiares cuando se supera cierta línea de ingresos. Y los ingresos empiezan a crecer efectivamente en esos sectores. Bueno, se me fue tiempo. Bueno, Fernando, habrá otras oportunidades. como siempre, muy amable. Y Por bueno, favor. te esperamos para la próxima columna del Fondo de Población, ¿sí? Un gusto a las órdenes. Gracias, Fede. Por favor. Nos vamos a una tanda, ya volvemos.